Muy buenas a todos, soy Anthony Hutchinson Umaña de la Universidad Estatal a Distancia. Hoy vengo de la asignatura Psicopatología Social y por supuesto vamos a hablar de la psicopatología y la criminalidad, cómo estos dos términos llegan a desarrollarse, a relacionarse tanto que, bueno, vamos a hablarlos. Hablaremos sobre los trastornos psicopatológicos y cómo se asocian a la criminalidad. Primero que todo debo destacar tres trastornos mentales asociados a la criminalidad. Ok, ¿cuál es el primer trastorno? El primer trastorno es el esquizotípico de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las personas con este tipo de trastorno carecen de un adecuado nivel de empatía e interpretan ciertas formas de una manera distorsionada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los mensajes y señales recibidos de otras personas son tomados de una mala manera o de una forma diferente a la que verdaderamente se quería dar. Por ello, confunden fácilmente la fantasía y la realidad. Como tal, tienden a instalarse, a refugiarse en una vida irreal, ficticia, subjetiva, en la cual se les desconecta la lógica y de los valores habituales que tienen las personas, ¿verdad? Estas conductas llegan a ser semejantes bueno, a la violencia, se ejecutan en solitario y son el resultado de una afectividad inapropiada, carecen de un móvil claro y surgen de una forma impulsiva sin planificaciones. Como tal, debo destacar que las víctimas más frecuentes de estas personas con esquizotipia son personas conocidas, ya sean familiares o cuidadores. El siguiente trastorno es el trastorno límite de la personalidad. ¿Cuál es este trastorno? Bueno, este trastorno se trata bueno, más que todo, se está diagnosticando más en muestras forenses con delitos de violencia. Las conductas son violentas y se pueden potenciar este trastorno cuando hay comorbilidad, perdón, con las drogas, ¿verdad? En un 65% de los casos, sobre todo con el cannabis, la cocaína y el alcohol o los psicofármacos, son los que llevan a estas personas a las conductas violentas, más el trastorno, ¿verdad? Esto, lo que lleva es que a estas personas a las conductas violentas, perdón, es la impulsibilidad, la pobre identidad y la desregulación emocional. Y con el consumo de drogas, todo esto se va a potenciar mucho más, ¿verdad? La emoción que más carece, que más fundamental es la ira. Y por supuesto la motivación principal es el alivio de la tensión, llegar a quitarse la tensión por medio de la violencia. Estos trastornos carecen de inestabilidad emocional y pues el abuso psicológico a otras personas, el apego inseguro, ¿verdad? Son características de este tipo de trastorno, el rechazo real o imaginario, los celos, culpabilizando de todos los males a la pareja y demás. Este trastorno suele ser frecuentemente tratado en agresores sexuales. El trastorno obsesivo compulsivo, que es el tercero, es que la violencia de este trastorno es poco frecuente, pero aparece cuando el sujeto afectado experimenta episodios de descontrol, ya sea por el consumo abusivo de alcohol, ¿verdad? Lo que precipita la violencia, en estos casos de la ira. Y como tal, la violencia que se ejerce por ese tipo de trastorno es en solitario. Como es en solitario, suele referirse a víctimas conocidas. Por esto, puede ser muy frecuente que este trastorno esté presente en personas acusadas de acoso o violencia machista, ¿verdad? En el segundo punto, vamos a definir el trastorno de la personalidad antisocial o el TAP. Este trastorno se define como un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Es el trastorno más relacionado con la delincuencia violenta, tanto en varones como en algunas muestras de mujeres. En general, se trata de personas con una muy baja empatía o intolerancia a la frustración. Sienten fascinación por la violencia, necesitan imperiosamente experiencias novedosas y muestran susceptibilidad al aburrimiento. Este trastorno tiene ciertos criterios. ¿Cuáles criterios se diagnostican para el trastorno antisocial de la personalidad? Bueno, en primero destaco la deshonestidad indicada por mentir repetidamente, el utilizar un alias, el estafar a otras personas, el obtener un beneficio personal o el por placer, etcétera. La irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas
o en agresiones hasta las demás. Y por último, la despreocupación imprudente por la seguridad propia o la de los demás que los rodean. Hablado de estos dos temas de acuerdo con el criterio propio, existen ciertas razones por las que es importante que los profesionales en ciencias policiales conozcan sobre las principales psicopatologías, que se asocian a la criminalidad como tal. De esos cuatro tipos de trastornos que vimos anteriormente. El TAP, que suele ser el más habitual, el más peligroso, ¿verdad? Y todos los demás son importantes primero, que los profesionales en ciencias policiales estén capacitados en estos tipos de temas, que se empapen, que se capaciten, que estudien las psicopatologías y que no todo lo vean con ojos de delitos, de malas personas y demás, sino que también tienen que ampliar su visión, ver a las personas como si fuesen personas a tratar, ¿verdad? Primero preguntar qué es lo que pasó, empaparse en el tema, estudiar el acta médica de la persona. Uno nunca sabe si la persona haya sido, si está llevando un tratamiento para el TAP, para el esquizotópico o demás. Y como tal, la gran cantidad de casos por violencia doméstica o ciertos tipos de violencia vienen acompañados de trastornos desde la infancia que fueron creados por algún abuso de drogas en la familia, por el mal ambiente donde se crearon, por la mala educación y demás. Todo esto es demasiado importante para que las personas, más que todos los profesionales de ciencias policiales, conozcan las principales patologías a las cuales se les asocian al día a día el trabajo de estos mismos. Espero les haya gustado. Mucho gusto.